Buenas noches, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio psicoanalítico número 36 y hoy voy a hablar sobre el tema de las locuras. Primero que voy a decir que mi interés por las locuras es clínico. Se trata específicamente de lo fácil, del diagnóstico erróneo que podemos hacer entre el estado de locura y una psicosis. Recordando, podemos decir que los ataques histéricos están en relación a las locuras y no revisten el carácter de síntomas histéricos. En las locuras el delirio es más vivido que pensado. En general, las locuras, la vida afectiva está desorganizada, pero hay interés en los otros, algo importante de destacar. Las locuras hay toda una reacción con vivacidad a las palabras en general, ¿no es cierto?, y a las interpretaciones que se le formulan, y sus alucinaciones auditivas algunas veces están en el límite de la idea y pueden estar acompañadas por rituales obsesivos o por su carácter sádico-anal regresivo. Por otra parte, podemos decir que las locuras no son neurosis ni psicosis. Sí, vamos a decir que la locura histérica está en relación al polimorfismo, en relación a sus manifestaciones delirantes, a su riqueza de alucinaciones, a un delirio onírico, ¿no es cierto? Y que no es adecuado definir universalmente la locura histérica como una neurosis o psicosis, lo que veníamos diciendo. Por otra parte, vamos a decir que las locuras histéricas a veces son medicadas y encerradas en manicomios o en clínicas psiquiátricas. Por otra parte, el delirio histérico es un trastorno de significación. Porque muchas veces puede ser interpretado. En la locura podemos hallar algún tipo de división del sujeto, en el sentido que se puede establecer una diferenciación entre los sistemas inconsciente y preconsciente-consciente, y también toda una diferenciación de sueño-vigilia, percepción de interior-exterior, y entre esta cuestión de objeto alucinatorio y objeto real, que por supuesto que va a dar lugar a alguna pérdida de la realidad, que por supuesto que es diferente a las neurosis. O sea, a partir de esta pregunta, ¿qué puede ocurrir para que una neurosis devenga un estado de locura? Es una pregunta que generalmente nos hacemos. Algunos psicoanalistas han dicho que alguna situación traumática abrupta o no abrupta que produzca algún tipo de duelo patológico puede desencadenar una serie de fenómenos psíquicos que antes no aparecían. Lo cierto es que desde Freud primero se pensó que el mecanismo fundamental de la neurosis era la represión y el retorno de lo reprimido. Luego se introdujo también momentos de este mecanismo de renegación parcial,
ya que los síntomas están necesariamente relacionados con la vida sexual infantil, sobre todo en las locuras histéricas y obsesivas, en su relación con lo perverso polimorfo. Por otra parte, respecto a la dirección de la cura, Freud, en el texto Construcciones en Psicoanálisis, afirma que la tarea principal del analista en la neurosis no tiene que ver específicamente solo con la interpretación, sino fundamentalmente con la construcción de una verdad histórica y no necesariamente rememorativa, que ubica al sujeto de otra manera en relación a su historia, en relación a los efectos del inconsciente. En este sentido, va a hablar de todo un pasaje del síntoma como retorno de lo reprimido a las construcciones, como un proceso secundario en relación a lo preconsciente-consciente, producto de la transformación del material reprimido e inconsciente. Por otra parte, los sueños neuróticos propiamente dichos y los sueños de angustia pueden verse en los estados de locura. Digamos, en estos sueños neuróticos podemos decir, hay todo un proceso de represión en los sueños propiamente dichos y velamiento en relación a los contenidos latentes, en el sentido de que hay todo un proceso de desplazamiento y condensación. En cambio, en los sueños de angustia hay un despertar rápido, un develamiento de algún tipo de trauma, de trauma en el sentido de una escena que aparece allí y se evidencia una falla de la represión y el velamiento. Por otra parte, en las locuras hay generalmente lo que se evidencia más son las pesadillas y no tanto los sueños de angustia o los sueños propiamente dicho. Y ya estas pesadillas no tienen que ver con un despertar repentino, sino toda una lucha toda una lucha en relación a esta cuestión de entre despertar y no despertar, ¿no es cierto? En este sentido fallan los mecanismos de represión y evidentemente en esta lucha, termina despertando porque es enloquecedor en general este tipo de pesadillas. Pero también podemos encontrar que en las locuras puede haber momentos de mucha represión y olvido de los sueños, priorizándose el sistema inconsciente y se revelan en imágenes o pensamientos latentes que no aparecen transformados en el sistema preconsciente-consciente. En este sentido, en las fobias o en las neurosis infantiles se evidencian este tipo de pesadillas. A ver, estaba preguntando por qué es tan común confundir un estado de locura con una prepsicosis o una psicosis, como una pregunta interesante en la clínica. Primero porque el nombre de las locuras, podemos pensar que fue el primer nombre que la psiquiatría de Pinel y Esquirol
pusieron respecto a las enfermedades mentales graves, y hasta que se acuñó el concepto de psicosis. Se me ocurren una serie de fenómenos psíquicos fáciles de confundir, en este sentido, entre los estados de locura, la prepsicosis y la psicosis, como en el sentido de que hay diferentes tipos de delirio, alucinaciones, pesadillas, toda la fenomenología del doble como presencia y como comentario del pensamiento, el fenómeno del extrañamiento, de la despersonalización, delirio de influencia, de posesiones, de estado onírico, crepuscular, de ensoñación, hipnótico, como también los estados de confusión alucinatoria. Lo cierto que en estas locuras, prepsicosis o psicosis, hay formas diferentes en relación a este tipo de manifestaciones. Lo cierto también que hay denominadores, nos preguntamos también si hay denominadores comunes en los estados de locura, prepsicosis y psicosis. Lacan, en el texto La causalidad psíquica, afirma que el loco nada quiere saber de su alienación estructural en cuanto a sus determinaciones, vía mensajes de un discurso otro que lo precede y se identifica él con toda una imagen ideal. Imagen que dice Lacan que es una imagen invertida de su yo, que corresponde a su libido narcisista, y estaría en relación, dice Lacan, con una fijación a su escena primaria, fantasiada, en relación al doble, y actúa como una máquina de influir. Bueno, por otra parte, dice Lacan que en los estados de locura, esta primacía del yo ideal como forma ilusoria de autoconocimiento refuerza su imagen de falo y de alienación respecto al deseo del gran otro, aumentando la distancia entre lo esperado del yo ideal y lo logrado por el yo, cuyo resultado es un conocimiento paranoico del yo. Justamente Lacan empezó a hablar del yo como un lugar paranoico, y sobre todo en los estados de locura. Se ubica, dice Lacan, como un lugar de víctima inocente respecto al desorden del mundo interno y externo, que denuncia y sostiene y demanda la libertad en sus actos, pero no reconoce sus ideales en ellos, es decir, su participación en la elaboración de los mismos. Este es un texto muy influido por la lectura de Hegel en relación a la teorización de Hegel y a su concepto de víctima en relación al alma bella. Por otra parte, va a decir Lacan que esta identificación imaginaria anula el lugar del tercero y juega al deseo sin mediación del tiempo. Reniega este segundo tiempo del Edipo en cuanto a la relación pasiva al padre, pretendiendo ser padre de sus padres en determinadas situaciones, y reniega entonces este lugar paterno en cuanto a este lugar de ley. En consecuencia, también arrasa esta función de la negación como lugar del sujeto del inconsciente y del juicio de existencia. Por otra parte, podemos decir que hay locura donde hay un delirio o alucinación y pueden pueden coexistir, digamos, el delirio y la alucinación, en donde en estos estados de locura hay toda esta cuestión del mecanismo de represión y retorno de lo reprimido, pero bastante fallido. Pero fundamentalmente este mecanismo de renegación
se puede ver también todo este mecanismo de transformación en lo contrario y, y todo un componente de su narcisista, de su narcisismo. Por otra parte, vamos a decir que la locura, aunque reviste formas múltiples, como habíamos dicho, extrañamiento, despersonalización, el fenómeno del doble, en contraposición a la posición pasiva al padre en relación al neurótico, articula operaciones del Edipo y castración como neurosis infantil y como lugar del falo y como ese vínculo del sujeto en relación al gran otro. Inclusive ese lugar del falo puede actuar en forma erotizada, omnipresente, y no dar lugar a una psicosis, como digamos, justamente estamos haciendo esta diferenciación que hace Lacan ya desde la causalidad psíquica en relación a la locura y la psicosis. El punto esencial del análisis del doble está en relación a la falta de la falta, en el sentido de que el falo se confunde súbitamente con la imagen de ese doble, en el sentido de una visión de su imagen especular y todo un componente angustioso que van a evocar en sus emociones que están ligadas en numerosas ocasiones a la aparición de algún fantasma en relación a la escena primaria, a pesar de que puede estar desplazada generalmente. La cuestión que esta emoción en los estados de locura suele ser muy invasora, pero en ocasiones puede petrificar al sujeto. La cuestión que este lugar fálico impide la inscripción del agujero de lo femenino en el sujeto, ya sea hombre o mujer, que está en relación a las operaciones de Edipo y castración, y suele producir importantes desarmes identificatorios con escaso soporte simbólico e imaginario. Lo cierto es que en estos estados de locura generalmente se mantiene algún aspecto de la división del sujeto, por lo menos los que no están tan desorganizados. Lo cierto también que en las locuras suele verse que hay toda una dificultad en la transferencia debido a las importantes perturbaciones del sujeto en ese vínculo con el gran otro, y por ejemplo en los casos de confusión alucinatoria como una locura no psicótica, ¿no es cierto?, en donde se testimonia una imposibilidad del trabajo del duelo. Lacan también en su seminario 22 me acuerdo que me parece que es RCI, afirma que el duelo patológico produce una desorganización en esta estructura del real simbólico imaginario a nivel del nudo, y se pierde esta localización de la falta. Lo cierto es que hay locuras que presentan un pensamiento onírico y otras no, va a decir, y que este delirio onírico tiene estructura de pesadilla, y esto resulta del relajamiento, de la censura, del fracaso de la represión, en el sentido del poco filtro, y de cierto fracaso en esa lógica del fantasma. Siguiendo con esta diferencia entre las locuras y la psicosis, y en estos fenómenos que venimos hablando, vamos a particularizar un poco lo que ocurre en las esquizofrenias, las alucinaciones o delirios
pueden crear una presencia que produce un doble y toda una sensación de extrañamiento y de despersonalización de sí mismo, con un efecto de una forclusión, diría Lacan, del nombre del Padre y de una irrupción de lo real en un cuerpo fragmentado. Entiendo que la perturbación del estado onírico no tiene el mismo estatuto en una locura histérica que en una esquizofrenia, por supuesto. No es la misma perturbación en esa relación respecto a esta relación yo-no-yo, entre la relación entre el sueño y la vigilia, y en cuanto a este sistema preconsciente-consciente y el inconsciente, por otra parte. En las locuras lo libidinal se dirige a los fenómenos como el doble, como decíamos, el extrañamiento, la posesión, el delirio de alucinación, donde no necesariamente hay un rechazo de lo simbólico. Mientras que en la demencia precoz hay un rechazo de lo simbólico que puede retornar desde el exterior. En las locuras histéricas podemos pensar que hay neurosis infantil, en cambio en las esquizofrenias no hay psicosis infantil, y esto es ya la lectura de Freud. El discurso histérico, a diferencia del discurso psicótico, se interesa por la diacronía o su historia, y se entiende que algo de la generación anterior vuelve a ponerse en juego en estos estados de locura. Sí aparecen neologismos, por supuesto que no de la misma característica que la psicosis, las locuras, y tiene el carácter de creaciones imaginarias o metonímicas, y no necesariamente metafóricas, mientras que los neologismos en la psicosis están en relación a toda una palabra vacía, sobre todo en las esquizofrenias. Lo que sí es cierto que el pasaje al acto en las locuras está en relación a toda una desanudación de una creación imaginaria o metonímica. En cambio, en las esquizofrenias, las alucinaciones o delirios pueden crear, como decíamos, una presencia de que se produce en un doble, una sensación de extrañamiento. Bueno, a ver. Una de las preguntas que podemos hacernos es cómo podemos diferenciar una locura de una neurosis. Veníamos diciendo esto, que bueno, ya prácticamente este tema ya lo hemos tratado, así que me parece que podemos dejarlo ahí por hoy, y podemos continuar la vez que viene. Muchas gracias.